Buenas, encantado. Esta es la segunda parte de la disertación que estoy realizando hoy, 13 de marzo de 2023, dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela en la asignatura Derecho Procesal Penal, dirigida a mis alumnos de la sección S de Derecho Procesal Penal de la Universidad Central y al público en general. Esta decía yo que era la segunda parte de una disertación ya iniciada con anterioridad en el mismo día de hoy y que la pueden encontrar en mi canal YouTube Ángel Serpa Ponte, a los efectos de quien quiera suscribirse al mismo y encontrar mis criterios sobre aspectos variados del derecho penal, del derecho procesal penal, del derecho penal constitucional. Habíamos culminado la sesión anterior abordando la idea que el país entero se encuentra dividido en circuitos judiciales penales, a razón de un circuito por estado, más la existencia del área metropolitana de Caracas, el circuito judicial penal del área metropolitana de Caracas. El principio que regula esto es el principio del locus comisi delicti, es decir, el tribunal que conoce es el tribunal del sitio en donde se haya cometido el delito. Habíamos abordado las hipótesis del caso de que no solamente fuese un delito de resultado, sino un delito de mera actividad, o fuese un delito imperfecto, tales como la tentativa y frustración, artículo 80 del Código Penal, o pudiera ser un delito en grado de continuidad, artículo 90. Decía yo, disculpe la interrupción acá, un delito en grado de continuidad, como lo describe el artículo el, el artículo 99 de nuestro Código Penal, y también pudiera darse la hipótesis del llamado delito permanente, es decir, aquel delito en donde se dan muchos actos ejecutivos verificables en el tiempo. Habíamos analizado las hipótesis que manejaba el ordenamiento jurídico penal venezolano en los artículos 58 o 59 del Código Orgánico, pero les abordaba la idea que dentro de los circuitos podía haber extensiones judiciales. Es decir, dentro del propio circuito la existencia de extensiones en razón del territorio y no confundir con el concepto de extensión jurisdiccional, que sería una excepción a la competencia material del juez penal. Aquí estas extensiones judiciales están vinculadas al ámbito geográfico. Decía yo que hay estados muy grandes, como por ejemplo el estado Bolívar, y que había que dividirlo a nivel de extensión judicial para que la extensión este y la extensión oeste del estado Bolívar tuviese cada una de ellas sus propios tribunales de control, de juicio, de ejecución, sus salas de las cortes de apelaciones para conocer de los delitos realizados allí. Ahora, no necesariamente es por lo grande del estado. Puede ser chico ese estado, puede ser pequeño. Como por ejemplo el estado Miranda. Les decía yo que ese estado Miranda en Venezuela, ahí están los Altos Mirandinos, los Teques, San Antonio. Pero también nos podemos encontrar a los valles del Tuy, Charallave, Santa Lucía, Cuba. Pero también lo podemos encontrar con la zona de Barlovento, que es distinta a la de los valles del Tuy, Guatire, Guarenas. Entonces, ese estado, a pesar de ser pequeño, está dividido en extensiones judiciales, extensión Altos Mirandinos, extensión Barlovento, extensión Valles del Tuy, para que los tribunales penales conozcan de los delitos allí cometidos. Hay otro estado interesante, como el estado Zulia. Aquí en el mapa, ustedes ven, en ese estado Zulia, que la zona sur de Zulia
está mucho más cerca, imagínense ustedes, de la capital del estado Mérida, o hasta inclusive de la propia capital del estado Táchira, San Cristóbal. Esa zona sur, Santa Bárbara del Zulia, se encuentra muy, muy distante de la capital del propio estado Zulia. Entonces, ese estado Zulia está dividido, ese circuito judicial, en la extensión Maracaibo, extensión Costa Oriental, Cabima y extensión Santa Bárbara. Un ejemplo interesante es lo que ocurre acá, si ven el mapa. Al norte del estado Bolívar nos encontramos a Anzoátegui. Y aquí, muy al sur de Anzoátegui, está una ciudad que se llama Soledad. Imagínense, el nombre es Soledad porque así estará tan sola en relación al norte de Anzoátegui, donde está Barcelona, Puerto La Cruz, Lechería, que ya está como relegada al sur. Y por lo tanto, es mucho más cerca Soledad, que está enfrente a Ciudad Bolívar. Solamente los separa el río Orinoco. Y allí excepcionalmente el Tribunal Supremo ha decidido que los delitos que se cometan en Anzoátegui, en Soledad, en la ciudad de Soledad, Anzoátegui, le corresponde el conocimiento a los tribunales de la extensión oeste del circuito judicial penal del estado Bolívar. Lo mismo sucede acá en Apure, San Fernando, con los delitos que pudieran haber cometido en esta localidad ribereña, que está más bien en Guárico, pero aquí está la capital del estado Apure. Bueno, entonces podemos encontrarnos, repito, dentro de los circuitos, extensiones judiciales. De nuevo, mi recomendación a no confundir el concepto de extensión judicial con el de extensión jurisdiccional. Pero vamos a ver otra forma de cómo el asunto también es normado por nuestro Código Orgánico Procesal Penal. El artículo 60 del COP nos habla de la llamada territorialidad o extraterritorialidad. Entonces, cuando el proceso pueda o deba seguirse en Venezuela, será competente, si no existe tribunal designado expresamente, nos dice la norma, por la ley especial, el que ejerza la jurisdicción en el lugar donde esté situada la última residencia del imputado, y si éste no ha residido en la República, será competente del lugar donde arribe o se encuentre para el momento de solicitarse el enjuiciamiento. Entonces, se trata de delitos en donde algún acto ejecutivo se ubica en el extranjero, pero que ha tenido algún tipo de vinculación en el ámbito venezolano. El típico ejemplo sería el tema de la legitimación de capitales. Imaginémonos que el dinero mal habido ocurrió en el extranjero y Venezuela fue un lugar de tránsito, o bien sea para legitimar acá o para legitimar en el extranjero, pero por Venezuela se pasó. Entonces, conforme a la ley orgánica contra la delincuencia organizada y el financiamiento del terrorismo, tendría que establecerse qué tribunal es competente en razón del territorio en causas como la que nos ocupa. Aunado al hecho que ya ustedes debieron haberlo visto, en Derecho Penal General, artículo 3, artículo 4, artículo 5 del Código Penal, aquellos supuestos de justicia penal universal en donde seccionalmente delitos que hayan sido cometidos en el extranjero, pero que se haya vulnerado bienes jurídicos nacionales, van a ser conocidos en el país. Y allí las hipótesis del 3, 4, 5 del Código Penal serían las hipótesis perfectamente describible en el 60 del Código Orgánico Procesal Penal. Nos dice el 61. En los casos previstos en los artículos anteriores, el Ministerio Público, por medio de los órganos de policía e investigación, deberá realizar la actividad necesaria para la adquisición y conservación de los elementos de convicción, aun cuando el imputado no se encuentre en el territorio de la República. No está en el territorio de la República, pero va a estar.
porque existe el procedimiento especial, dentro de los procedimientos especiales descritos en el COP de la extradición. En este caso sería la llamada extradición activa. Venezuela asume como estado requirente a un extraditable frente a un estado requerido. Pero ciertamente dentro de Venezuela hay muchos circuitos judiciales y hay que determinarse cuál de ese circuito es el que va a conocer, va a asumir el conocimiento procesal penal de la causa. El 62 nos habla de la declinatoria de competencia, que era lo que yo les estaba planteando en la sesión anterior. El juez que, conociendo una causa, observare su incompetencia por razón del territorio, deberá declararlo así y remitir lo actuado al tribunal que lo sea conforme a lo dispuesto en los artículos anteriores. En primer lugar, el tribunal, voy a declinar ante el tribunal en cuyo circuito o en cuya extensión se haya realizado efectivamente el delito. Y ese tribunal declina, se despoja de la competencia territorial, con miras a que el otro tribunal, como les dije en la pasada disertación, se aboque con B alta. Si no se aboca, es porque está planteando un conflicto de competencia. No soy yo, eres tú. Hay tribunales conflictuados, hay un conflicto negativo, lea mis labios, hay un conflicto de desconocer, un conflicto negativo, porque si hubiese un conflicto positivo, sería un conflicto de conocer, y allí sería por vía del reclamo de la competencia. Aquí es todo lo contrario, me despojo, declino la competencia, y eso es lo que se le pide a ese juez que no es competente en razón del territorio. Pero la pregunta que a lo mejor muchos de ustedes se harían, y que yo me hago en este momento, ajá, pero ¿cómo quedamos con lo actuado por dicho tribunal? ¿Cómo quedamos por lo que ya actuó dicho tribunal, que era incompetente en razón de territorio, que no había cumplido con el principio universal y milenario del locus comisi delicti? ¿Qué pasa? La respuesta la da el propio artículo 63. La declaración de incompetencia por el territorio no acarrea la nulidad de los actos procesales que se hayan realizado antes de que ésta haya sido pronunciada. Bueno, fue aprehendido el sospechoso en la comisión de un delito y por equivocación fue llevado a un tribunal de un circuito judicial penal distinto. El delito se cometió en Loma de Níquel, autopista regional del centro, y a la autoridad policial no se le ocurrió más que llevarlo a Caracas. Y la persona fue presentada en el tribunal de Caracas. A las 48 horas de haberse cometido el delito, la audiencia necesitaba realizarse allí en función del tiempo. Era irrepetible en atención del tiempo. Y entonces resulta que se realizó la audiencia. Y cuando el juez está escuchando la imputación, se da cuenta que el delito se cometió fue en Loma de Níquel. Y está en el tema de las 48 horas. Bueno, el juez decide la privativa o la medida cautelar sustitutiva, pero de inmediato declina en atención al tribunal, entiendo que del estado de Aragua. Entonces, no se anulan las anteriores a la declinatoria. Se anularían las posteriores a la declinatoria si el tribunal que es incompetente y que ya declinó, conoce. Pero tú dirás, pero espérate, hace falta que el tribunal de Aragua ahora se aboque. Ya ese es otro tema. Si el tribunal de Aragua se aboca, entonces seguirá conociendo la causa.
Si no se aboca, está planteando un conflicto y va a tener que ser resuelto por alguien. ¿Quién es ese alguien que va a resolver esos conflictos competenciales? El Tribunal Superior Común de los tribunales en conflicto. Los tribunales de control, de juicio, de ejecución tienen arriba a su corte de apelación. Corte de apelaciones por circuito. Corte de apelaciones del área metropolitana, corte de apelaciones del estado Miranda. El de Aragua tiene su propia corte de apelaciones. Por lo tanto, si ese tribunal de Aragua no se aboca al conocimiento, está planteando un conflicto de competencia. Y como el otro tribunal conflictuado es uno de Caracas, no hay un superior común, porque Aragua tiene su propia sala de la Corte de Apelaciones y Caracas tiene su propia Corte de Apelaciones. Tendría que irme más arriba. Es como cuando ustedes ven esta universidad, esta escuela de derecho detrás mío, que hay una planta baja y hay más arriba. Entonces tendría que ir más arriba. Y el más arriba tendría que ser al tribunal que sí es superior común de ambos tribunales conflictuados, que no es otro más que la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia no solamente conoce el recurso de apelación de autos o de sentencias, sino que también dirime los conflictos de competencia entre tribunales que no tengan un similar superior común. Y en este caso, el superior común es la Sala de Casación Penal. Por cierto, que esos tribunales pudieran ser inclusive de diferentes jurisdicciones, en el sentido de la jurisdicción penal en atención a la persona. Pudiera ser que el que esté conflictuado sea uno de violencia de género versus un tribunal militar. Y allí cada uno tiene su propia corte de apelaciones, la corte marcial en el ámbito militar y la corte de apelaciones ordinarias. En el caso de que fuese un delito ordinario, o si es de una jurisdicción especial, violencia de género, será su propia corte. Entonces lo decidirá el superior común. Bueno, este caso interesante pudiera darse cuando los tribunales conflictuados pertenecen a diferentes extensiones y hay una sala por cada extensión. Imaginemos que los tribunales conflictuados sea uno de la extensión este versus otro de la extensión oeste del estado Bolívar. En mi personal criterio, considero que, siendo que cada sala está vinculada a una extensión, el superior común no podría ser otro más que la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. También las Cortes de Apelaciones van a resolver incidencias de apartamiento, como por ejemplo la inhibición o la recusación de los jueces inferiores a dicha sala de la Corte de Apelación. Entonces, vean esta lámina. En los conflictos competenciales habrá de dos tipos. Uno de conocer, reclamo de la competencia, reclamo la competencia. Y lo de desconocer, que serían por vía de la declinatoria de la competencia. En el segundo caso, el tribunal declinante le envía la actuación al tribunal declinado. Y ese tribunal declinado o plantea un conflicto competencial, no, yo no soy el competente, o se aboca. Caso en el cual no hay conflicto y sigue el conocimiento de la causa. Si se trata de un reclamo, el tribunal reclamado, bueno, puede ser que decline al tribunal reclamante, si eres tú el que va a conocer, o plantea un conflicto competencial que tiene que ser resuelto por el superior común de ambos tribunales. Ahora bien, mis estimados, esa competencia en razón del territorio tiene dos excepciones. Así como yo te había hablado de que en el caso de la competencia en razón de la materia
había excepciones a dicha competencia, acá también hay excepciones. ¿Qué significa las excepciones? Bueno, que a pesar que el delito se cometió en ese circuito o extensión, no es dicho circuito o extensión quien va a conocer esa causa. Y esas excepciones son dos: la radicación y el avocamiento. Repito, la radicación y el avocamiento. Vamos a ver cómo trata el Código Orgánico el tema de la radicación. ¿En qué consiste la radicación? 64 del Código. Procederá la radicación a solicitud de las partes en los siguientes casos. 1. Cuando se trate de delitos graves cuya perpetración cause alarma o sensación o escándalo público. Y 2. Cuando por recusación, inhibición o excusa de los jueces titulares y de los suplentes respectivos, el proceso se paralice indefinidamente después de presentada la acusación. Entonces, fíjate, en la radicación, las partes le van a solicitar a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia que asigne el conocimiento de esa causa que ha sido realizada en un circuito o en una extensión y que lo asuma y que lo radique, valga la repetición, que lo asigne en otro tribunal de un circuito cercano o de una extensión cercana. Quien va a decidirlo es la Sala de Casación Penal. ¿A pedimento de quién? De las partes. Primera hipótesis, como la acabo de leer, delito grave. ¿Qué es delito grave? Bueno, aquel que supere a los 8 años en su límite máximo. El delito menos grave, conforme al 354, no supera los 8 años en su límite máximo. Pero pudiera ser que no lo supere, pero que es un delito de significación, conforme al 354, la descripción de los delitos de significación, y lo configura como un delito grave. Entonces, en ese caso, si el conocimiento de la causa en ese circuito o extensión conlleva a mucha alarma pública, a mucho escándalo público, a mucha conmoción pública, la Sala de Casación Penal lo radica en otro ámbito, en otro circuito o en otra extensión. Casos se han dado en el ámbito venezolano. A lo mejor alguno de ustedes recordará el famoso caso de Puente Llaguno, unos sucesos que acontecieron cercanos a la avenida Baral de la ciudad de Caracas en el año 2002, abril de 2002, y que, debiendo haber sido conocido por los tribunales del circuito judicial penal del área metropolitana de Caracas, bueno, la Sala de Casación Penal los radicó en el estado de Aragua y allí terminaron siendo condenados los procesados. En el caso de Caracas, yo quiero que tú estés bien ubicado geográficamente. No tengo la menor idea de lo que, si me están escuchando, mayoritariamente viven en Caracas o van a ejercer en Caracas. En fin, como esto es una relación un tanto virtual. ¿Cuáles serían esos delitos conocidos en Caracas? Bueno, ubícate geográficamente a Caracas. En el norte de Caracas te vas a encontrar la cordillera de la costa, esa serranía, el Ávila. Por lo tanto, todos los delitos que hayan sido cometidos hacia el sur de ese norte, bueno, van a ser conocidos en Caracas. Al este de Caracas, que es lo más este de Caracas, dirás tú, bueno, Petare, el comienzo de la carretera Petare-Santa Lucía, este, porque también hay un sureste, Baruta, hay un suroeste, ¿verdad? Caricuao, en fin. Entonces, estamos hablando de el este, Petare, hasta el comienzo de la carretera de la autopista Petare-Guarena o de la carretera
Petare Santa Lucía. En el oeste, bueno, vamos a encontrar los primeros kilómetros de la autopista, de la carretera hacia La Guaira, ¿verdad? Digamos, hasta Catia. Y en el sur, lo más sur que podríamos encontrarnos, sería los primeros kilómetros de la autopista regional del centro, y por lo tanto los hechos que hayan sido cometidos desde esos primeros kilómetros, Tazón hacia arriba, hacia el norte, le corresponderá a Caracas. Hay circunstancias un tanto extrañas, tanto paradójicas del asunto. Vamos a volver al mapa, a ver si me hago entender. Entonces, en el mapa ustedes están viendo, vamos a volver al mismo, ese estado Bolívar. Mira lo que está al norte de Bolívar, no lo indica el mapa, el río Orinoco. El río Orinoco es lo que limita con Anzoátegui, con Guárico, con Monagas. Y hacia el sur, el estado Bolívar. Aquí está San Félix, una localidad de Ciudad Guayana, muy cercano a Monagas. Aquí resulta que hay dos puentes que unen Anzoátegui con Bolívar. El puente hecho en los años del 1960, que une a Soledad con Ciudad Bolívar, y también, digamos, el nuevo, entre comillas, puente que une muy cercano al Tigre, ¿verdad?, a Ciudad Guayana, Orinoquia creo que se llama. Pero todavía sigue existiendo algo aquí, esta unión entre Ciudad Guayana o San Félix con Monagas, y ahí pasa una chalana. Una chalana es como una especie de gran caja flotadora, ¿verdad? Como una especie de gran batea flotadora donde van carros, personas, etcétera, y de una costa a la otra costa. Imaginémonos, siempre yo con este mismo ejemplo tan medio baladí, en la cual el capitán, quien lleve la conducción de la chalana, se encuentre a mitad del río Orinoco, aunque hay una sustancia allí blanca metida en panelitas rectangulares, que no es precisamente panelas de San Joaquín, ni harina pan, ni azúcar, sino que es clorhidrato de cocaína. Y ese encuentro se ubica a mitad del río Orinoco, pasando de Bolívar a Monagas. Y uno se preguntaría cuál será el tribunal competente en razón del territorio. Bueno, depende, pues, cuál era la finalidad del autor del delito. La finalidad del autor del delito era que se llegare a la otra costa para, digamos, traficar. Concepto de tráfico se ubica en la idea de llegar a otro sitio y allí distribuir, traficar, comercializar con la droga, a menos que tú digas que la finalidad de la gente era tirar la droga en medio del río y que a la gente, a los peces, le dé una nota voladora, una cosa de esa. Entonces, bueno, si se acusa tráfico, sería a donde se pretende llegar. Esa sería la competencia en razón del territorio, en atención a lo que haya acusado ese fiscal del Ministerio Público. Pero sigamos abordando el tema de la radicación como excepciones a la competencia del territorio, porque nos estaría faltando otra más. Les decía yo que la segunda causal es cuando por constantes incidencias de apartamiento, es decir, se recusa muchas veces a los jueces, o esos jueces se inhiben. Una vez que ya se haya presentado acusación en la causa y la causa se vea paralizada por las constantes incidencias de apartamiento, recusación, inhibición. En ese caso, la Sala de Casación Penal declararía con lugar esa radicación y asigna el conocimiento de la causa en un tribunal distinto del circuito o extensión en donde se haya cometido. La respuesta está allí en la propia artículo 64. A solicitud de cualquiera de las partes podrá ordenar en auto razonado
que el juicio se radique en un circuito judicial penal de otra circunscripción judicial que señalará. Dicha decisión deberá dictarla dentro de los 10 días siguientes al recibo de la solicitud. Yo considero que también es posible hacerlo en una extensión distinta si el circuito es grande, como en el caso del Estado Bolívar. Y la otra excepción a la competencia en razón del territorio es el abocamiento. Ello está regulado en el artículo 106 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Cualquiera de las salas del Tribunal Supremo en la materia de su respectiva competencia, de oficio o instancia de parte, con conocimiento sumario de la situación, podrá recabar de cualquier tribunal en el estado en que se encuentre cualquier expediente o causa para resolver si la aboca y asume el conocimiento del asunto o en su defecto lo asigna a otro tribunal. Y la procedencia de dicho abocamiento, conforme al 107 de la Ley Orgánica, el abocamiento será ejercido con suma prudencia y solo en caso de graves desórdenes procesales o de escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico que perjudiquen ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública o la institucionalidad democrática. Procedimiento 108. La sala examinará las condiciones de admisibilidad del abocamiento en cuanto a que el asunto curse ante algún tribunal de la República, independientemente de su jerarquía y especialidad o de la etapa o fase procesal en que se encuentre, así como que las irregularidades que se aleguen hayan sido oportunamente reclamados sin éxito en la instancia a través de los medios especiales. Es decir, para el abocamiento, en lugar de desorden público, lo que tendría que haber es desorden procesal. Al haber desorden procesal, la misma sala de casación penal, las partes pueden solicitarle se aboque al conocimiento de la causa, pero a diferencia de la radicación, también puede haber abocamiento oficioso, sin que las partes lo hayan solicitado. Entonces, ese abocamiento lo asume la sala de casación penal por una circunstancia de desorden procesal. Al haber desorden procesal, no han sido pocas las veces que ha declarado con lugar el abocamiento y ha asignado el conocimiento de la causa a un tribunal, digamos, de un circuito o de una extensión distinta. Aquí sería por desorden procesal y puede ser asumido oficiosamente por la causa. Bueno, en aras del tiempo, esta es mi disertación sobre la competencia en razón del territorio en Venezuela. En el ámbito penal estoy a la orden para cualquier pregunta en mis contactos, canales, o por acá mismo, pues, en las preguntas al YouTube, en mi canal YouTube Ángel Serpa Apón. Gracias.